Imagínense una serie donde la premisa puede repeler bastante y a muchos, porque hay mechas, y lo sé, no son del agrado de todos. Aún menos cuando en pleno conflicto se nos dice que son unidades no tripuladas. Qué aburrido, ¿verdad? Y es que es una serie de personas albinas manejando drones, pero no, porque 86 sería un antes y un después en series de guerra, en series de mechas, en dramas sociales y, ¿por qué no?, en uno que otro chipeo. Sin más preámbulos, empecemos. La premisa es simple: un reino que está en plena guerra con otro, el imperio de Gilead versus Sam Magnolia. Pero ¿qué pasa? En medio de la capital de este último, o en el mismo cuartel general, no pareciera ser así. Es más, se ve a la gente comprando, disfrutando, a los militares despreocupados a más no poder, como si fuera un chiste, o peor aún, como si el conflicto estuviera más que normalizado. De hecho, ese primer plano de Lena siendo la única que va tensa es chocante. Hasta uno pensaría que, claro, ella tiene sus propios problemas. ¿Será que está nerviosa, tuvo algún drama o simplemente es más seria de lo normal? Pero no, porque la guerra nunca cambia. War never changes. No, perdón. En este caso diría que el conflicto es bastante real, cosa que todos saben, pero al tener esas unidades no tripuladas ya no suena tan malo, ¿verdad? Pues no, y ese es el gran problema. Activando para Raid. Sincronizar con Pleiades. En serio, gracias por tratar tan bien a los pseudohumanos 86, señora humana. No digo que fuera el gran plot twist, pero vaya que olía que había algo turbio. Así que no es la revelación lo interesante, sino cómo es manejada. Y es que Lena somos nosotros, en un mundo de locos, donde cada segundo se pierden vidas y nadie hace nada. Al contrario, se aprovechan de aquello. Por lo que es normal que estuviera nerviosa, pues en vez de una oficial que pelea junto a sus soldados, más bien pareciera un verdugo que los manda a morir. Muchos podrán decir que así son las guerras, pero en este caso hay algo mucho más escabroso, porque nadie está por voluntad propia, y a la vez ya no se trata de proteger tu nación, porque ni siquiera eres parte de ella. ¡Está muerto! De ahí viene el nombre del anime, los 86. Este hace referencia a un distrito del reino, donde una parte de la población vive cautiva. Y no sé ustedes, pero creo que es de los primeros animes que se le da tanta relevancia a lo de ser una persona de segunda categoría. Lo más cercano que se me viene a la mente son los Eleven de Code Geass, que por la estética sí, hay algo de inspiración. Pero en aquel anime, si bien es un factor relevante, hay muchos puntos más, pues acá no. Yo diría que todo lo relevante, al menos de la primera parte, gira en torno a los 86. O sea, que de un momento a otro sean confinados a campos de concentración, donde la misma gente que antes eran sus vecinos los empiezan a odiar o que deban ser usados como carne de cañón, son argumentos que se utilizan todo el tiempo para enrostrarnos la cruda realidad. Y claro, no hace falta ni preguntar por qué pasa esto o qué criterios utilizaron, porque resalta a la vista. Y la misma serie lo sabe, en el sentido que se da por hecho, que si no eras de tez clara, con pelo blanco y ojos azules, eres un 86. Y ojo que llevo hartos segundos hablando, y todo esto se da por sentado al inicio del anime, sin siquiera tener mucho diálogo, y es que así de buena es. Le quitaron la ciudadanía a los que no fueran Alba. Todas las personas que no tuvieran ojos y cabello plateado. En el distrito 86 se supone que no hay nadie. Tú dices que peleas a su lado, pero ¿has estado en el campo de batalla? Entonces tenemos a la todopoderosa Lena, una alta oficial de los albinos, presentándose a su equipo. Igual hay que tener media perso para ser lo que ella, en el sentido que por último te comportas como los otros handler, como unos déspotas que miran como números a los Spearhead, que simplemente no les importan, y si bien no dejan de ser cretinos, al menos dicen la verdad. Pero ella no. Claro, en su interior piensa que está haciendo lo correcto, pero que 86 en su sano juicio va a creerle. Ya tuvieron muchos superiores que los trataron de la peor forma, así que una voz gentil no les hará cambiar de parecer ni hoy ni mañana. Como que al final Lena es una mezcla de valentía porque sabe que la odian, pero a la vez ingenuidad porque siente que está marcando la diferencia. Y aunque no sea así, ya con ese detalle sería diferente a la gran parte de los suyos, y al menos ya era un inicio. ¡Ni siquiera escuchaste nuestros nombres reales!
¡No trates de defender a esa cerda blanca! Lo siento. Con esa premisa me hacía querer saber más de ellos, quiénes están detrás del comunicador, cómo viven, qué piensan, cómo sobreviven. Pues eso se nos iría contando poco a poco y me gusta que sea así, porque en un principio, como uno empatiza con Lena, llegamos a cuestionar por qué no confían, aun con toda la historia que sabemos. Y es que como espectadores algo nos dice que Milice es diferente, pero ellos no lo saben, por lo mismo hasta molesta que la traten tan mal. Pero es como, ¿cómo no odiarla? Y la verdad, esa es la pregunta que debíamos hacernos. ¿Por qué hablamos con esa tipa siempre? No tenemos por qué complacer a los cerdos blancos. Y hablando de ellos, pues ya que me gustan las escenas conviviendo. Y es que partamos por un pequeño gran detalle que jamás se dice, pero vaya que se puede intuir. Y es que, ¿por qué solo hay niños y adolescentes? Claro, porque es un anime y debe calzar a la temática, ya saben, la típica de los padres ausentes. Pues no, la gran mayoría habla de cómo perdieron a sus familias. La guerra ya lleva varios años y los pilotos adultos ya no se encuentran disponibles. Los cerdos blancos fueron los que mataron a mis padres. Los blancos son escoria. Los usaron como carne de cañón. De ahí viene a que el Undertaker sea líder de escuadrón, por ejemplo, o que todos tengan un rango relativamente alto en el ejército. Así que lo genial no se dice, pero tú mismo debes buscarlo. Y es por eso que Milice es la diferente en un mundo de ciegos, y que tras ese comportamiento cortés o respetar el rango hacia nuestra protagonista, hay un resentimiento horrible. De hecho, ella tiene su apodo y todo. Claro, ella lo ignora y nosotros lo ignoramos hasta que por fin nos dejan ver su punto de vista. O sea, a ellos no les podemos reprochar nada. Es obvio que odian a los albinos, que da igual a quién les pongan al mando. Aún así, tenían un as bajo la manga. Una manera de castigar a la mayor y a los mayores que vinieron antes. Y es que su líder ocultaba un oscuro secreto. Mayor, ¿podrías cortar el para-raid? No voy a cortarla. Yo te lo advertí. Acá ya se pone más turbia aún, y es que wow, a la serie no solo le basta con tocar el tema racial, que ya es demasiado, sino que se mete con lo sobrenatural, pero no de forma heroica, sino que es otro estigma más para nuestros héroes. De judíos y nazis se le suma una cacería de brujas, al puro estilo de los mutantes contra humanos. Y es que resulta que los 86 poseen una habilidad que los demás no. Y me encanta que sea sutil, no es algo rotísimo como super fuerza o gran poder, pero sí es interesante, porque todos ellos están conectados, ya sean emociones o pensamientos. Yo creo que de ahí nace el origen de todo, pues claro, la parte superficial es la manera fácil de profetizar la diferencia, pero en realidad estaban celosos, o más que eso, buscaban poder controlar tal habilidad. De nuevo lo repito, esto jamás se dice, pero está. Una prueba de aquello es que el padre de la doctora comenzó a experimentar antes de la guerra, y de ahí saldrían los aparatos que generan la comunicación entre los handlers y los pilotos. Y es que imaginen una serie donde los héroes sean los buscados, que no les den mérito, sean vistos como drones no tripulados, y es que ellos mismos desmeritan o odian su habilidad. Después de todo, por eso están ahí. A los processors se les abre la cabeza para estudiar su cerebro, y al terminar se desechan. A los handlers se les examina y se les traslada a otro puesto. Y pucha, tras ese argumento de la comunicación se trazarían muchas tramas. La primera, y como ya lo dije, Chin guarda un oscuro secreto, y no tan solo él, sino que la guerra es una total mentira. Y sé que son palabras mayores, incluso se vería más adelante, pero por ahora me quedo con el arco de los 86 y la mayor. Siento que fue brillante cubrir la verdad tras la parte traumática, y me explico. Claro, el gran secreto es que todos los handlers quedan traumados, y hasta algunos enloquecen luego de comandar a los Spearhead. De alguna forma es justicia poética, y los mismos pilotos esperan tal momento. Sería como su revancha. Y es que Milice iba directo a esa encerrona, incluso ya cuando medianamente la aceptaron debía sentir lo que era, al menos si quería seguir comandándolos. ¿Podrías cortar el para-raid? No voy a cortarla. ¡Mayor! ¡Mayor Milice! No sé ustedes, pero yo entendí al instante el plot twist. Los 86 están conectados, eso lo sabemos, y esas voces son de los muertos, de ahí viene el nombre Undertaker. Pero el tema es, ¿qué muertos? Podría ser que como él acaba con la vida de sus nakamas, los sigue oyendo, como un eco del pasado, pero no, es al contrario. Justamente por eso les dispara, para que esos ecos jamás existan. Aún no lo hemos visto, pero el hecho de que los Legión posean esas voces es súper retorcido.
porque deben recuperar los cerebros, las cabezas, para nutrir a la IA. Y es como, uff, eso jamás tendrá fin, y es que ese es el problema. No quiero morir. Por un lado, Jin no quiere que más compañeros caigan bajo la mano de los Legión, pero por otro lado, toda esa paz en Magnolia es falsa, pues ese tiempo limitado donde las IA se van a detener pareciera no llegar, porque siguen y siguen evolucionando, más aún cuando capturan cabezas de los 86 intactas. Ojo que por lo general no cuento las cosas porque eso me haría un canal de resumen genérico, pero todo esto jamás se dice, no se cuenta, está, pero los mismos personajes saben lo grotesco que es como para ahondar tanto en el tema. En ese sentido, Milice te termina ganando al instante, porque aún tras todo ese shock, vuelve e intenta entender a los pilotos. Para mí, cuando les pregunta sus nombres, es lo mejor de la serie. Y eso que no hay nada de acción, es que piénselo, son dos razas supuestamente enemigas conviviendo, donde saben que el día de mañana quizás sea menos, cosa que pasa. Cuidado con encariñarse con alguno. Pero aún así, la mayor sigue teniendo esperanza que alguno sí lo logre. Hasta les envía regalos de contrabando y me encanta, o sea, se nota que su apellido tiene peso. Hasta las conexiones de su padre importan, pues se saltaría varias reglas para hacerlo. Mayor, ¿puedo saber qué hay en el contenedor? Ya dígame qué hay. Así que todo iba bien hasta que se vuelve a enterar de otra verdad. Me llamo Vladilena Milice, pero podrías decirme sus nombres, por favor. Werewolf es Raiden Suga. Snow Witch, Anju Emma. Laughing Fox, Teodo Rika. Como ya lo decía, nuestro grupo no está ahí porque quiere, pero uno podría pensar que si van a morir de todas formas, ¿por qué no dejan pasar a los Legión? Y es que esa pregunta propia de una reflexión sale en la misma serie. Milice los interroga, pues fácil. Aún quedan varios 86 que serían los primeros en recibir la invasión, y 2 porque simplemente no quieren ser igual que los cerdos blancos. Aún así, superficialmente hablando, había otro motivo, entre comillas, donde todos los que servían en el ejército al cabo de un tiempo serían parte de la sociedad, un ciudadano más. Para los Spearhead esto era un chiste, o sea, sabían que no. Pero la mayor aún creía en la República. Entonces, bajo esa premisa, la única que tiene un desarrollo como tal en esta primera parte es ella, ya que los demás están forjados bajo la guerra. Entonces parte como una militar que quiere proteger su tierra, se mete en la vida de sus subordinados, los quiere ayudar e intenta ser uno de ellos. Se entera de la verdad y nace su desencanto con la República, con los militares, con la política y con su propia gente. El objetivo de este escuadrón es que peleemos hasta que no podamos más, porque todos moriremos aquí. ¿Por qué no pensaron en huir o tratar de vengarse de la República? Entre los 86 también hay escoria, pero también existen excepciones. Ahora enfocándome en los pilotos, es súper interesante cómo se va contando la historia, con estos dos puntos de vista, porque claro, el de la mayor da muchísimo de qué hablar, pero estos duermen junto a la muerte. Pues como ya lo decía, lo mejor de lo mejor son esas escenas slice of life. Después de todo siguen siendo niños y adolescentes, por lo que su cuartel bien que podría ser una escuela, donde a medida que pasa el tiempo se van quedando con menos compañeros. Algo me decía que profundizaría más que nada en los que sobreviven, o si no, que chiste, pero no. O sea, hay varios personajes que uno diría acá hay bastante para hablar, pero tiempo es lo que menos tienen. Mayor Milice, ya basta. Hagas lo que hagas, no cambiará nada. Este es un lugar de exterminio. Y es que eso es lo chocante, como que quieren y no quieren compartir. Quieren abrirse ya sea en el amor, pero saben que no hay futuro. Aquí destaco mucho a Anju, la mítica bruja, que claro, demostraba ser la más estoica, pero cuando perdía a su chico, la cosa cambiaba. Está bien, no pesa nada. ¿Segura? Sumado a que ella tiene su propia historia, donde la podemos intuir solo viendo los diseños de personaje. Y es que se parece bastante a la cerdita en algo. Y es que sí, tiene el mismo cabello, por lo que es una mezcla. Es que piénsenlo, para los de Magnolia era una 86, pero para los 86 era una cerda blanca. O sea, ¿qué culpa tiene ella? Así que es por lejos el vivo ejemplo de la injusticia del reino. Una señora alba del Distrito 9 me escondió hasta los 12 años.
Kurena conoce el lado más despreciable de los Alba. Los 86 también discriminan por el color de la piel. Asimismo, no puedo dejar de mencionar al instructor, que siendo un ciudadano renegó de sus colores, hasta se tiñó el pelo y las cejas para decirse a sí mismo que jamás será como los demás, y es que su esposa era un 86, y no tuvieron la más mínima consideración al respecto. ¿Te castigaron? Sí. ¿Con los nuevos condenados a muerte? Y nunca había venido un handler aquí. Y ni hablar de los demás, el mismo Undertaker era de una familia acomodada, prueba de aquellos que era vecino de una de las familias científicas más reconocidas. Pero cuando estos fueron exiliados, su mejor amiga no pudo hacer nada, simplemente lo odió, porque así se debía hacer. Igual fue genial ese giro con la amiga de Lena, donde aún se culpa pero a la vez se autoconvence que es lo correcto. Sumado a que su padre es quien comenzó a experimentar con el don de los 86, en un inicio pareciera ser un experimento para monitorear la conciencia. Pero estoy seguro que esos dispositivos no se obtuvieron con puros monitoreos. Quizás cuántas vidas se tuvieron que sacrificar solo para que los albinos pudieran dar órdenes desde casa. En la casa de al lado, hace tiempo vivía un colega de mi padre. Era amigo de la familia. Todos ellos eran 86. Íbamos a la misma escuela y jugábamos juntos. Éramos amigos. Ya hablando del final de la primera parte, debo decir que es el pic de la serie, todo plasmado en una batalla final. Y es que si nos ponemos a pensar, quizás cuántos Spearhead pasaron por lo mismo, un combate que no pueden ganar, pero que lo deben hacer, ya sea por el honor o simplemente por proteger a los suyos. Igual acá me saco el sombrero ante Lena, o sea, esa tipa se basó por la raja a los generales, comandantes, lo que sea. Y que fuera de a poco ese cambio para mí fue brillante. Es que pasamos de que pasara fuegos artificiales y dulces a todo un bombardeo. Es que si Chin mató a cientos de legión, Lena con un botón se deshizo de miles. ¿Acaso eres una idiota? ¿Por qué tuviste que interferir de esa manera? Claro, uno como espectador intuye que debían haber sobrevivido. Es más, no se demora mucho mostrarlo, pero ¿qué pasa? La mayor no lo sabe, y calladita sufre tal pérdida. Es que no la puede compartir con los suyos, incluso ya se gana el desprecio de varios, incluyendo a su dudosa amiga. Pero lo que más me rompe es el saber que tiene papelitos, con sus nombres, bosquejos para intentar darle cara. Es que imaginan que los Pararay hubieran tenido cámaras incluidas, pero estoy seguro que nos hacían así para darle mayor validez a los drones no tripulados. Aún así, ella tenía bastante claro quién estaban al otro lado, que algunos desconfiaban, que otros le tiraban bromas, y hasta Chin, que poco y nada hablaba. Ya tenía su propia imagen personal, y contrastar todo eso con el final es un golpe bajo, y vaya que lo sufrí. ¡Esperen! Mayor, seguimos adelante. Mayor. Ya en el segundo arco, si bien no hay algo tan tangible como la guerra, sí puedo decir que se viene el desarrollo que nunca tuvieron los otros protas. Y es que Lena ya estaba totalmente trabajada, por lo que se entiende que sea marginada a un segundo plano, esperando por sus compañeros. Y bueno, los sobrevivientes de los Spearhead van de camino hacia ningún lugar, y es bastante literal ese término, porque si van a los Legión, mueren, si vuelven, mueren. Entonces, ¿dónde? Nuevamente les digo, algo que no se explica pero que se da a entender es que la guerra de los Legión es tan grande que no se tiene conciencia de otros reinos que no fueran los dos en conflicto. Como que se perdió el contacto y a la vez es muy difícil pasar el bloqueo. Entonces por años ha sido Magnolia sola contra el mundo. Los mismos chicos ignoran de lo que pueda haber allá afuera. Hasta podríamos decir que es un anime post-apocalíptico en ese punto, si así lo quieren ver. Sería bueno ver cómo es que eran las ciudades. Se ven como niños normales paseando, ¿no crees? El imperio de Giade. ¿Recuerdas algo de este lugar, Shin? Y hablando de ellos, weón, solo quedan 5. ¿Es que me exterminaron al cast? Aún así, lo lindo de todo es que por primera vez pueden ser niños a secas. Sí, están en un gran peligro, pero no le deben su vida a nadie. Van a antiguas ciudades, pasean en ese mundo apocalíptico y aún así rescatan lo bueno. Es más, cuando van a una escuela en ruinas me llegó a sacar una lágrima, porque jamás lo habían vivido, hasta pasan lista y todo. Escenas así marcarían este arco. Era como ver la trama del granjero de Thorfinn. Claro, es chocante el traspaso de una vida de guerra a un granjero, a algo más simple,
pero jamás olvidemos que el conflicto, aunque lejos, vaya que continúa, pues tarde o temprano este volvería a ellos. Raiden Suga. ¿Acaso no vino Raiden Suga? Aquí. Aquí, presente. ¡Aquí! Ya en manos de la nueva República de Giat, estos conocen por primera vez la paz y acá tengo mucho para decir. A ver, para empezar, todos los aplausos a Zimmerman. O sea, ese loco destronó al Imperio cuando ya había activado a los Legión, perdonó a la familia real, adoptó a su hija y ahora también a los Spearhead. Eso sí que es su nombre. Pero ¿qué pasa? Algo no calzaba para nuestros héroes. Weón, los llegué a odiar por esa sensación de que tienen paz, tienen tranquilidad, hasta una familia, pero no, para ellos no es suficiente. Más que eso, yo diría que no se sienten a gusto. Claro, el mensaje que se saca es que siguen siendo excelentes pilotos y pueden aportar de sobremanera en la guerra que aún continúa. Pero weón, son niños, ya hicieron más que cualquier otro militar, merecen esto. Y es que este razonamiento que estoy teniendo lo tiene su padre. Este no quiere que vayan, pero no. Chin y compañía quieren volver a hacer lo suyo. Al menos van con su nueva hermanita para poner orden. Sean bienvenidos, jóvenes renegados que huyeron de su patria. No espero nada a cambio por albergar gente de clase baja. Disculpe el atrevimiento, pero esa niña necesita mucha disciplina. Corríjame si me equivoco, pero aún queda mucho por ver de Federica. Claro, su don es genial, y sí, su familia fue la culpable de la guerra, y por efecto dominó que naciera los 86. Es más, ella lo cuenta esperando mostrarse como la villana, o que la odien, pero mis muchachos están tan trabajados que no es así. Weón, si eso no es desarrollo de personaje, no sé que lo sea. Por eso digo que solo hemos visto la punta del iceberg. Quiero saber más del Imperio, cómo fue que desarrollaron a los Legión, o cómo fue la génesis del conflicto, que estoy seguro que habrán varios matices. Es más, que el mismo Zimmerman la haya adoptado es porque sabe cositas al respecto. Hace 10 años les di órdenes a los Legión e inicié la conquista de todo el continente. Augusta Frederica Adel Adler. Si quieren odiarme, están en su derecho. Ahora bien, ya de vuelta con los militares es un deleite de ver. Claro, son mirados con cierto resquemor, pero daba igual. Que por fin tuvieran rangos reales donde tengan cierto estatus me bastaba, y es que wow, estos weones en Magnolia serían todos generales, pues Giat no era la excepción. Como ya lo decía, aún me lo tomo como un tentempié a lo que se viene, pero sí era necesario para hacerles ver a nuestros muchachos que en otro tiempo sus amigos pudieron estar ahí y ser tan grande como los 5. Todos eran más que capaces y ahora por fin pelearían la guerra en condiciones reales, con apoyo, luchando por ellos, por los que ya no están y por toda la gente nueva que les dio una nueva oportunidad. Y no olvidemos que a diferencia de Magnolia, acá la gente se expone a la muerte, todos luchan codo a codo, por lo que poco a poco esa paz que se refleja a la llegada de nuestros protas se va desvaneciendo, tanto por la ciudad misma como por los conocidos que hacen. Me impresiona que a esa altura de la historia el guión siga generando conexiones con gente nueva. Es más, me sorprende que con todo lo vivido nuestros protas puedan hacer nuevos amigos, que claro, muchas veces son positivos, pero también traerían nuevos traumas. Bueno, nos vemos luego. Pero anónimo, ¿qué pasa con la mayor? ¿Dónde está la protagonista? Como ya lo decía, sé que fue necesario, pero por Dios que la eché de menos. Aún así, cada vez que salía, era oro puro. No seas insolente, maldita mocosa. ¿Con quién crees que estás hablando? Mucho cuidado con lo que dices, capitana. Bien, discúlpeme, teniente coronel. Pero lo más chocante es la pseudo caída, donde pareciera ser que ya no quedaban suficientes 86, y como los cerdos debían valerse por sí mismos, entre tanta paz y andar de vagos, por fin les pasaba la cuenta. Si no fuera por Lena, ya me veía aplaudiendo el karma en su máximo esplendor. Y perdón por repetirlo, ¿ustedes creen que mi Arya se iba a quedar callada? Pues no, alguien tenía que tener pantalones en el ejército, pues ella comandaría tal defensa. Y ya, cerrando el arco y cerrando la única temporada que tenemos hasta ahora, no tengo mucho para contar que no se sepa, pero sí debo recalcar que de hace tiempo no sentía tanta satisfacción con un anime. Es que por fin se cumplía la tan anhelada reunión. Claro, al principio fue en pleno combate, pero eso no cuenta porque solo Chin lo habría notado. Yo estaba gritándole a la pantalla que se bajara de su mecha. Maldito Undertaker, ¿cómo no te dignas agradecerle a la mayor? Y bueno,
Ahí por fin se hace el enlace con los otros reinos, como los Legión son el único gran enemigo. Aunque claro, Magnolia tampoco es que sea el favorito de muchos, pero no importaba nada. Solo Lena es quien vale la pena, pues dicho y hecho, esa presentación tan formal queda diminuta ante el cúmulo de sentimientos que sueltan los Spearhead. Y la pobre muchacha no entendía nada. Para mí es el final perfecto. Cine, señores. No es la primera vez que interactuamos, aunque es la primera vez que nos vemos en persona. Handler One. Shin, Y sí, quizás no pueda hablar tanto del soundtrack por el maldito copyright, pero si Hiroyuki Sawano está metido, ya se sabe que será una obra maestra, pues eso es. En conclusión, 86 es de esas experiencias animadas que hay que vivir. Superficialmente hablando, yo entiendo que el factor CGI y mecha tire para atrás, pero si juzgan un anime por su portada, no tienen derecho a vivir tal historia. Es que hay de todo. Incluso para alguien como yo, que gusta del factor Slice of Life y de buenos chipeos. Pero aún así no me puedo olvidar del Fuerte, que es un drama bélico y social que vive una pequeña nación, que se cree el centro del mundo, pero no. Allá afuera hay más puntos de vista y otras realidades. Por último, debo decir que ni siquiera me imagino cómo debe continuar la historia. Si Shin y Milice comandarán juntos, los secretos de la Legión o el rol de Frederica, pero estoy seguro que será clave para resolver el problema de las IAs. Por eso y muchas otras cosas más, 86 se ha ganado un lugar en este pequeño rincón.